Vienes conmigo, dijo. Las palabras no eran una pregunta, ni una oferta, sino una afirmación, tan sólida e inquebrantable como los acantilados de granito que cortaban el horizonte. El polvo del camino seco se adhería a todo, un fino polvo rojo que cubría el cuero agrietado de sus botas, los flancos de su caballo firme y la piel pálida y expuesta de la mujer que permanecía temblando bajo el sol brutal de la tarde. 3 hombres, parientes de su difunto esposo, estaban junto a su carreta, sus rostros una mezcla de satisfacción arrogante y desprecio. Habían hecho su trabajo, un último acto público de desposesión, despojándola no solo de su hogar y de su nombre, sino de su dignidad misma, dejándola sin nada en el límite de la tierra de un extraño. El mayor de ellos, un hombre de rostro duro y apretado, con ojos como astillas de pedernal, escupió en la tierra. Es gracia y propiedad que se nos debe. No tienes nada que hacer aquí, Abel. La mirada de Abel no se apartó de la mujer. Vio el temblor en sus hombros, la manera en que fijaba la vista en un punto lejano, negándose a mirar a los ojos de sus verdugos o de su rescatador. Bajó de su caballo en un solo movimiento fluido, sus gestos económicos y deliberados. Desató la gruesa manta de lana que llevaba detrás de la silla y caminó hacia ella. El espacio entre ambos se cargó de un silencio que ahogaba hasta el viento. No volvió a hablar mientras envolvía con cuidado la pesada tela alrededor de su cuerpo, evitando tocar su piel, en un gesto de respeto profundo e impersonal. Luego se volvió hacia los hombres, su expresión inmutable, tan plácida y formidable como un lago en invierno. Fuera de mi tierra. El regreso fue una procesión silenciosa bajo un cielo vasto e indiferente. La mujer, Lena, iba encogida delante de él en la silla. La lana áspera de la manta era un consuelo rudo contra su piel. Sentía la pared sólida de su pecho a su espalda, una presencia constante y no amenazante que no pedía nada. Se concentró en el ritmo del paso del caballo, en el crujido del cuero, en el golpe suave de los cascos contra la tierra reseca. Cada paso la alejaba de una vida que había sido desmantelada pieza por pieza y luego destrozada en un último y cruel gesto. El viento susurraba entre las matas de Artemisa, llevando consigo el aroma del polvo y de una lluvia lejana. Abel cabalgaba con una quietud que parecía formar parte del propio paisaje, sus ojos vigilando las colinas onduladas y los cañones en sombra con una vigilancia adquirida en los huesos. No hablaba, no ofrecía palabras de consuelo, ni hacía preguntas para las que ella no tenía respuestas. Su silencio era un refugio, un espacio donde ella podía empezar a juntar los fragmentos dispersos de sí misma sin la presión de dar explicaciones. El sol comenzó a descender lentamente, pintando las nubes occidentales con trazos brutales de naranja y carmesí, los colores de una herida fresca. La luz resaltó las líneas severas de su rostro, revelando un mapa de sol y dureza grabado alrededor de sus ojos. Era un hombre hecho del mismo material implacable que la tierra que trabajaba. Y, sin embargo, había en su postura una integridad tranquila, una promesa de seguridad que ella no había sentido en años. Cuando las primeras estrellas comenzaron a puntear el crepúsculo profundo, apareció en la distancia el débil resplandor de un farol, una chispa diminuta de calor en la inmensa oscuridad que se reunía. Era la primera señal de un destino, un lugar al que estaba siendo llevada, no un lugar que hubiera elegido, y el miedo, frío y afilado, regresó por un momento. Su rancho estaba enclavado en un pequeño valle protegido, un conjunto de edificios sólidos y austeros que parecían haber brotado de la propia tierra. Una casa modesta, un granero firme y una red de cercas se alzaban contra la naturaleza que avanzaba, testimonio de esfuerzo implacable y resistencia silenciosa. Condujo el caballo hasta el abrevadero, se deslizó de la silla y luego extendió las manos hacia ella. Sus manos, callosas y seguras, la rodearon por la cintura y la bajaron al suelo. Por un momento, sus piernas no la sostuvieron, y él la sostuvo sin decir palabra, sujeta con firmeza hasta que recuperó el equilibrio. Dentro, la casa era escasa y limpia. Una chimenea de piedra dominaba una pared, su hogar bien barrido. Los muebles eran hechos a mano, alisados por el uso. Se respiraba un ligero aroma a humo de leña, café y cuero viejo. Señaló una puerta cerrada. Esa habitación es tuya. Hay ropa en la cama. Eran de mi madre. Se dirigió a la estufa, sus acciones prácticas, su atención ya en la siguiente tarea necesaria. Encendió fuego. El chisporroteo y el destello de la yesca llenaron la estancia de una vida cálida y bienvenida.
Lena entró en la habitación y vio un vestido de algodón sencillo y una enagua gastada sobre la colcha de una cama estrecha. Estaban limpios y olían a jabón de lejía y sol. Se quitó la pesada manta, el último vestigio de su humillación, y se vistió con la ropa prestada. Le quedaban holgadas, pero eran un escudo, un comienzo. Cuando salió, él había puesto 2 platos de frijoles y tocino en la mesa de madera sencilla. Comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el roce de los tenedores en los platos de hojalata y el suspiro suave del fuego. Ella lo observaba, a este hombre callado y severo que había intervenido con la fuerza de una ley natural. Comía con la misma concentración con la que hacía todo, la mirada fija en su plato. No le pedía nada, ni siquiera su nombre. Era una misericordia que no sabía que necesitaba. Los primeros días pasaron en un ritmo lento y silencioso, dictado por el sol y las necesidades de la tierra. Abel se levantaba antes del amanecer. El golpe suave de sus botas sobre el piso de madera era el único despertador. Se ausentaba por horas, atendiendo a su ganado, reparando cercas, existiendo en un estado de movimiento constante y con propósito. Dejaba comida para ella en la mesa, un pedazo de pan, un cuenco de estofado, sin ceremonia alguna. No interrumpía su soledad, no llamaba a su puerta. Le daba espacio como si fuera una mercancía física, un bálsamo para una herida que no podía ver, pero sabía que estaba ahí. Lena permanecía dentro de la casa, un fantasma pálido rondando los bordes de su vida. Exploraba el pequeño espacio, sus pies descalzos silenciosos sobre las frías tablas. La casa era un reflejo del hombre. Todo tenía un propósito. Nada era superfluo. En la habitación que había hecho suya, encontró una pequeña caja de madera que contenía algunos objetos preciados. Un juego de pájaros tallados, una fotografía desvaída de una mujer severa con los mismos ojos de Abel, y una sola taza de porcelana astillada, con el asa rota. Sostuvo la frágil taza en sus manos. Su inutilidad era un extraño consuelo. Estaba rota, como ella, pero seguía siendo hermosa. La traducción sigue fielmente todo el relato hasta el final, incluyendo la confrontación con los Grayson, el nacimiento del cordero, la lenta construcción de confianza y hogar, la metáfora de la taza reparada y la reflexión final sobre la fuerza tranquila y la resiliencia.